Jordi Enrique Soler nació en 1964 en La Portuguesa, una comunidad que se encuentra en Veracruz, en México. Sin embargo, las raíces del autor hay que rastrearlas en su Cataluña natal, la de sus abuelos, quienes tuvieron que exiliarse a México tras la derrota republicana en la Guerra Civil. Esta interculturalidad es un rasgo fundamental en la trilogía de Jordi Soler, que se compone de Los Rojos de Ultramar, publicada en 2004, La última hora del último día, 2007, y La fiesta del oso, 2009, que ofrece una visión hispanoamericana del conflicto español y de la posterior dictadura franquista. El hilo conductor de la obra de Soler es la memoria histórica, puesto que el autor considera que debemos recordar una guerra que fue tanto de quienes la combatieron como nuestra, y para ello la memoria es el músculo de la imaginación, como dice Soler. La trilogía de Jordi Soler comienza reflejando los horrores y el exilio durante la Guerra Civil. Continúa con la vida en México, concretamente en la selva de Veracruz, y el rescate de su tío Oriol, a quien dieron por muerto durante muchos años, pero a través de una serie de pesquisas en su investigación descubre que no fue así. Soler pertenece a lo que se conoce como la generación de los nietos del exilio, es decir, todos esos familiares que pretenden transmitir la historia de sus antepasados, que escriben de oídas o con fuentes prestadas y que no tienen una vinculación directa con el periodo histórico. Por ello, su género mezcla lo novelesco y la historia, acercándose a la autoficción, o sea, a la narrativa del yo. A través de las memorias de su abuelo Arcadi, Soler traza una ruta autoficcional que rescata las vivencias de su familia, que a su vez son reflejo de la realidad de todo un país. Sin embargo, las memorias de Arcadi no son el único nutriente de la narrativa del autor, que apela a su imaginación como novelista y que lleva a cabo un proceso de investigación exhaustivo con el fin de obtener documentación sobre el tema que le ocupa. Todo ello deriva en una retórica de la antificcionalidad, como afirma Gómez, puesto que resulta del todo imposible establecer una objetividad total en el relato, que se impregna del carácter y de las motivaciones del propio autor, en este caso de Jordi Soler. Esas zonas oscuras, inexploradas, que suponen lo que Arcadi nunca estuvo dispuesto a aclarar, como dice Soler, son las que el autor rellena a través de las conclusiones de sus investigaciones y, en última instancia, cuando esos vacíos perduran, por medio de su imaginación. Así, Soler accede a documentos conseguidos en la Embajada de Francia, a una serie de fotografías que le proporciona un antiguo compañero de Arcadi llamado Pucho, a grabaciones, etc. El autor trató de entrevistar a su abuelo, magnetófono en mano, cuando ya había leído las memorias y pensó que era un buen material para ser publicado en forma novelada. Y dice en Los Rojos de Ultramar, Soler: en aquella instancia intenté durante 3 días grabar los pasajes que necesitaba para rellenar los huecos que tenía la historia, si es que existían esos pasajes, y si no, el esfuerzo de todas formas serviría para convencerme de que había que desechar la posibilidad de rescatar esas páginas. No obstante, como mencionábamos antes, Arcadi no parecía muy dispuesto a colaborar. De hecho, el propio Soler añade: él cambiaba de tema o se sumía en un mutismo del que era muy difícil sacarlo. Una parte fundamental de Los Rojos de Ultramar es el intento frustrado de atentar contra la vida de Franco, un hecho que Arcadi decidió omitir por completo. El tema de los intentos de magnicidio contra Francisco Franco ha sido estudiado en profundidad. La periodista Yucia Oliva trabajó al frente del equipo de RTVE para la realización de Objetivo Matar a Franco en 1993, un programa que se inspira en el libro Los atentados contra Franco de 1977 de Eliseo Bayo. El programa presenta una recopilación de testimonios sobre los 12 intentos de acabar con el dictador. Estos atentados sucedieron desde 1936 y hasta 1964, culminando con el desesperado colofón protagonizado por Joseba Elósegui en 1970. Como mencionábamos antes, es el propio devenir de los acontecimientos el que suele poner a Soler tras la pista, y así lo reconoce el autor cuando dice: el nombre de Luis Rodríguez no había llamado mi atención hasta que, espoleado por aquella plática con los alumnos de la Complutense de Madrid, volví a oír la cinta y entonces entendí que para empezar había que rastrear el pasado de Arcadi, todas esas zonas oscuras que él nunca estuvo dispuesto a aclarar, a la luz del embajador Rodríguez. Lo dice así en Los Rojos de Ultramar. Así, investigando el paradero del archivo de gestión en Francia de Rodríguez, Soler averiguó que toda la documentación seguía en el sótano del edificio donde había estado su oficina, en la Rue Longchamp de París. Estos datos aportan veracidad y objetividad al relato, forman parte del esqueleto periodístico de una novela naturalmente ficcional. Otro de los métodos de Jordi Soler y de cualquier investigador que se precie consiste en la interacción con las gentes, que a menudo son esenciales en el descubrimiento de nuevas historias.
De hecho, el propio autor no decide viajar a Argelès-sur-Mer hasta que el cónsul se lo plantea en una cena casual en la que ambos dialogan acerca del pasado y de sus familias. Y dice Jordi Soler, yo empecé a darle vueltas a la posibilidad de hacer ese viaje, y antes de que viniera el camarero a levantar la orden de los postres, ya había decidido que ese viaje era una misión urgente que tenía que efectuarse al día siguiente. Tal misión hizo comprender al escritor que había episodios que la historia había querido borrar, o al menos maquillar. Ni en los folletos informativos, ni en un libro sobre la historia de la ciudad, ni en la oficina de turismo, se hacía mención alguna a los más de 100.000 republicanos españoles que permanecieron recluidos en un campo de refugiados en su costa. Todos estos españoles, obviamente, huyeron por la frontera de un país que estaba bajo una represión y que a los que bueno, iban a morir si no. Entonces el exilio durante aquella época fue brutal, no solamente a México, aunque en el caso de la familia del abuelo de Jordi Soler de Arcadi, después de pasar por el campo de concentración de Francia, consiguió llegar hasta México. Entonces, los datos que el autor va obteniendo no siempre son los esperados y a veces se tornan desalentadores. Eso le ocurrió a Soler cuando paseó por la playa de Argelès-sur-Mer, sin encontrar rastros del escenario que años atrás había visto caer a tantos republicanos. Se armó de paciencia para localizar el obelisco y lo único que encontró fue un pequeño poste, ¿vale? Y él lo dice de esta forma. Pensaba que ese objeto debía ser parte del monumento y me equivoqué. Ese objeto era todo el monumento que había. Un poste que terminaba en pico, pero que en forma alguna podía ser considerado obelisco. Un poste enano, como las palmas que lo rodeaban con una inscripción y unos cuantos nombres. Es una muestra más del olvido al que muchos pasajes de la historia son sometidos, y este en particular, sobre todo en la historia de España. Soler se arrodilló y dejó un bolígrafo clavado al lado del maltrecho monumento, una imagen fácilmente interpretable como metáfora que remite a la propia esencia del escritor, que entiende pues, que la memoria histórica constituye una necesidad y un derecho fundamental de toda la población. Si la primera novela que abre la trilogía, Los Rojos de Ultramar, parte de las memorias de su abuelo Arcadi, la última hora del último día lo hace de la memoria del propio Soler. O sea, en esta ocasión es el autor el que habla de una época vagamente posterior, de unos recuerdos de los que él sí tuvo constancia, de los que él sí es protagonista, aunque era un niño. Es una llamada de su madre, Laia, la que es el detonante. Arcadi ya había muerto y ella quería vender los terrenos y las posesiones que aún tenían en la selva mexicana. Pero la casa de Bajes, antiguo compañero de Arcadi, estaba construida sobre una de sus parcelas y se planteaban inconvenientes legales. Entonces, a pesar de que Soler intenta zafarse de toda relación con aquella selva, pues él sufre una infección en el ojo que ningún oftalmólogo de aquí, de España, parecía poder curarle. Y entonces a partir de ahí toma una decisión. Y él mismo lo dice. Unos días más tarde decidí juntar los dos proyectos, el de hablar con Bajes y el de visitar a la chamana. Y compré un billete de KLM para volar a México. Con estos estímulos previos, la última hora del último día es más una búsqueda interna que una búsqueda externa. Es decir, el autor se adentra en su propia memoria con el fin de reconstruir unos hechos particulares que se pueden extender a una realidad general. Y a través de esto, pues explora la difícil conciliación de dos mundos que eran e incluso son muy diferentes. En este caso, el de los exiliados españoles y el de los indígenas mexicanos. Por su parte, La fiesta del oso, la novela que cierra la trilogía, parte del desconocimiento del paradero de Oriol, que es el tío de Jordi Soler, a quien se le acabó dando por muerto. Y dice el autor, finalmente llegó el momento en que la borrasca espesa terminó tragándose el último sol de la tarde, y la oscuridad, el cansancio y el sufrimiento físico que le producía la herida lo obligaron a detenerse y a buscar refugio, una cueva donde consiguió acurrucarse y quedarse dormido para siempre. Un final ciertamente piadoso el que le inventamos al tío Oriol, pero al final es una invención, con lo cual él, a partir de ahí, establece, una vez más, lleva a cabo una investigación muy exhaustiva para conocer quién fue su tío Oriol y qué pasó realmente con él. Efectivamente, todo esto ocurre tras una conferencia que Soler dio en Francia, en Argelès-sur-Mer, el 14 de abril de 2007. Se le acerca una mujer que lleva una fotografía en la que aparece su tío Oriol y que le hace llegar un tal noviembre. A partir de ahí, Soler comienza a indagar. Visita al misterioso desconocido y descubre la verdadera historia de su tío, de Oriol. De nuevo fue el trato con las gentes, en este caso con Noviembre, lo que le facilitó al escritor la tarea de la investigación. Sin embargo, esta vez era esa persona a la que acudía a Soler con la intención de hacerle partícipe de una verdad que hasta ese momento era ajena a la familia.
En definitiva, la narrativa de Soler cuestiona la historiografía oficial, concediendo espacio y voz a temas como las relaciones de los exiliados españoles con los nativos mexicanos, las precariedades que sufrieron los exiliados en los campos de concentración franceses, la diplomacia política de la España franquista. En Los Rojos de Ultramar, el planteamiento de Arcadi, desde que llegan a Veracruz, a México, parece ser que es siempre ese retorno esperado a España, a una Barcelona idílica, y cuando su abuelo por fin consigue regresar a la Barcelona natal, no la reconoce, no tiene nada que ver con el lugar que él había abandonado, del que se había exiliado hacía muchísimos años. Pero durante mucho tiempo en la portuguesa a los niños se les educaba con base en eso, con base en esa idea, en ese premio que sería volver a Barcelona. Les decían incluso, si no te acabas la cena, no vas a volver a Barcelona. ¿Vale? Lo usaban un poco como ese deseo que no cesa. Los discursos culturales, como el de Soler, fomentan la construcción de una identidad nacional alejada de la oficialidad y al servicio de los otros, los silenciados, esas memorias marginales que con mayor o menor veracidad logran presentar un discurso del todo verosímil. La conjunción de elementos ficcionales y el tono de denuncia histórica revierten en un relato que invita al debate histórico en clave de humor, desde la subjetividad necesaria y las digresiones de un narrador que, a través de un meditado y aparente desorden, reflexiona sobre su propia existencia desde la memoria familiar y también la colectiva. A pesar de que Soler aspire a aproximarse a una verdad histórica, su trilogía lo que hace en realidad es poner de manifiesto que a menudo el pasado, como incluso la memoria propia, es inaccesible y que el único terreno transitable en él es fragmentario, muestra de una verdad subjetiva que se construye y se reconstruye con base en huellas materiales, pero también en indicios, en suposiciones, interpretaciones e incluso intereses personales. El texto narrativo es una suma de presencias y de vacíos, por lo que se compone, en definitiva, por lo que cuenta, pero también por lo que calla. De ahí la importancia de los silencios en la narrativa de Jordi Soler. Es ahí donde entra en juego el papel del lector, que es reclamado para completar ese discurso con su imaginación y con su capacidad deductiva también. Jordi Soler establece estos vacíos de forma consciente, por mucho que algunos de los mismos vengan de los propios interrogantes, fruto de sus investigaciones, que no ha sido capaz de responder, porque de esta forma concede al lector la capacidad de juzgar hechos y personajes, palabras, silencios, memoria y también olvido. Los constantes avances de Soler en la investigación le obligan a variar el discurso. De esta forma altera el orden cronológico del relato primario. Los personajes se pincelan a medida que el escritor averigua más información sobre ellos. Las críticas se endurecen cuando Soler descubre las miserias de algunos. Esto lo vemos, por ejemplo, en La fiesta del oso con Oriol, que se acaba desdibujando y al final se convierte en algo más cercano a un animal que a un ser humano. Entonces, dentro de este orden de la narración aparecen ciertas interferencias, conexiones, anexos narrativos, que no llegan a interferir en el discurso principal alterándolo, sino completándolo. Estos saltos cronológicos y temáticos que presenta la obra de Soler a menudo responden a la necesidad del autor de organizar también sus propias ideas, o sea, en cierto modo está plasmando sus propios pensamientos en la novela. Los recuerdos con los que trabaja Soler encuentran su coherencia en el conocimiento de los interrogantes que van hallando respuesta. Del mismo modo que muchos psicólogos postulan que el recuerdo se produce por una reiteración de acontecimientos que la memoria es capaz de conectar hasta que dicho suceso se configura en su totalidad. Otro de los elementos que cohesionan el discurso es, como ya decíamos, es el olvido. Aparentemente podría parecer todo lo contrario, sin embargo, los olvidos se presentan como elementos formales que pueden aparecer en forma de silencios, de cambios abruptos de tema o de sugerencias en la interpretación. Son los propios olvidos los que a veces dejan ver las lagunas que se encuentran en la historia que se narra, aunque no por ello dejen de reafirmar lo recordado, pues como afirma Manuel Alberca, diaristas y dietaristas son igual de elocuentes por lo que cuentan como por lo que callan. Jordi Soler recuerda y olvida en muchas ocasiones, no tanto de forma individual como social. El clima en el que crece y madura como escritor favorece su preocupación por la memoria de los exiliados durante el conflicto bélico español, de forma que trata de recordar con más ahínco si cabe los acontecimientos que marcaron el porvenir de los republicanos. En cualquier caso, en la obra de Soler no encontramos un olvido caótico y destructivo, sino natural y literario. Estos olvidos en la obra de Soler permiten clarificar y clasificar los hechos relevantes para la historia y ayuda al escritor a agrupar acontecimientos y mostrarlos depurados. También son activadores de la narración, funcionan liberando la narración del corsé temporal y otorgando al relato una dimensión ciertamente atemporal.